Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24, dedicado a contar las historias de nuestro continente. Soy Dacy Lanza y hoy vamos a dar una vuelta por las crecientes divisiones en el sur de la región. Empezó la carrera electoral hacia el Palacio del Planalto en Brasil. Luis Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se lanzan a la contienda de octubre con dos ofertas opuestas. ¿Se reedita la disputa de 2022? ¿Qué rol jugará Donald Trump en estas elecciones? Lo analizamos con un especialista. Cruzamos a Montevideo porque en un continente signado por gobiernos de derecha y ultraderecha, líderes progresistas como el presidente uruguayo Yamandu Orsi y el exmandatario de Chile Gabriel Boric, entre otros, buscan idear alternativas desde el Río de la Plata. Hablamos con el intelectual Pablo Stefanoni, que analiza el momento regional. Y en Colombia, la atención pública sobre el terremoto del 10 de agosto parece disiparse, pero los miles de afectados comienzan una etapa de duelo y reconstrucción, mientras los desaparecidos siguen contándose en más de 200 y los edificios y viviendas afectados superan los 200.000. Rodrigo Sedano lo cuenta desde el terreno. Empezamos en Brasil, donde el presidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva y el líder de ultraderecha Flavio Bolsonaro lanzaron sus campañas para las elecciones del 4 de octubre. Estas se perfilan justamente como una reedición de la contienda de 2022, que Lula ganó por un estrecho margen y que su rival de entonces, hablamos de Jair Bolsonaro, no reconoció. Días después, en enero de 2023, vendría justamente el ataque a los tres poderes en Brasilia por una horda de militantes y defensores del expresidente. Ahora este se encuentra preso y será su hijo quien lo represente, mientras gravita a la sombra de Donald Trump, quien ya intervino en temas de aranceles y seguridad, dividiendo aún más al electorado del gigante sudamericano. Los detalles en el informe de Maxime Plubinet. En un Brasil dividido, se lanzaron las campañas hacia la elección presidencial que promete, una vez más, ser reñida. De un lado, el presidente y candidato de la izquierda, Lula da Silva, busca un cuarto mandato no consecutivo. Por el otro, el ultraderechista Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente pro-Trump, Jair Bolsonaro. La sombra de Washington está al centro de esas elecciones. Lula presume indicadores positivos en la economía y medio ambiente, pero la guerra comercial de Trump, quien impuso aranceles del 50% a Brasilia, luego los retiró para volver a imponer otros del 25%, reorientaron el debate hacia la injerencia y defensa de la soberanía. Pero la corrupción hasta ahora no es el tema más importante, ni siquiera la economía, cuestiones de trabajo, pero sí este tema de la soberanía brasileña, de la relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también es algo que es bueno para Lula. Lula está en una situación más confortable que Flavio Bolsonaro para este tipo de reacción. Otro tema prioritario para los brasileños es la inseguridad. Bolsonaro saludó que Washington designará a grupos locales como terroristas, promete mano dura y elogia el modelo de Bukele. Hay también una decisión del gobierno Trump de decir que las pandillas del crimen organizado, como Comando Vermelho y Primeiro Comando de la Capital, son grupos terroristas. Entonces, esto también es un tipo de intervención en la seguridad pública brasileña, pero en este caso, la mayoría de los brasileños apoyó la decisión americana. Pese a que Brasil logra un control relativo de su inflación, la elevada tasa de interés del Banco Central, criticada por Lula, aumenta las deudas de las familias. Entonces, esta combinación de una tasa de interés muy alta, con muchas familias que están con deudas, ¿no? Hay un clima de malestar económico, ¿no? Hay un clima que la gente no está muy satisfecha con la conducción de la economía. Aún Brasil no está en crisis, ¿no? La llamada agenda de valores también será central para el electorado conservador en unas elecciones que prometen reeditar la ajustada contienda de 2022.
Y mientras en la región avanza una ola azul representativa de la derecha y de la extrema derecha alineada a Washington, con las recientes victorias de Abelardo de las Priella en Colombia y de Keiko Fujimori en Perú, progresistas y sectores de izquierda de 15 países como el presidente uruguayo Yamandu Orsi, el exmandatario de Chile Gabriel Boric, así como el gobernador de la provincia de Buenos Aires en Argentina, Axel Kicillof, se reúnen en Montevideo en el tercer Congreso Panamericano para repensar justamente esta avanzada e incluso hacer autocríticas. Previo al Congreso hubo otros encuentros con justamente el mismo tono y con intelectuales como Pablo Stefanoni, autor del libro La rebeldía se volvió de derecha y editor de la revista Nueva Sociedad, a quien le preguntamos por este escenario. América Latina está en un momento claro de giro electoral a la derecha. Si uno va mirando los colores de los cuales se van tiñendo los países, está claro eso. Están ganando candidatos muy alineados con Estados Unidos y con Israel también, que eso es un dato interesante de la coyuntura política. Pero creo que todavía no estamos viviendo un nuevo tipo de orden, una nueva hegemonía, digamos, como pudimos verla en los años 90 con el neoliberalismo, en los años 2000 con el giro a la izquierda. Creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la forma en que las derechas radicales se han fagocitado a las centros-derechas o a las derechas más convencionales en la región. Lo vimos con Milei frente al partido Mauricio Macri, acá en Chile frente al partido de Piñera, lo vimos en Colombia ahora con De las Priella frente al uribismo. Esas derechas no han podido contrarrestar este giro hacia una derecha más radical, más que encarna estas nuevas derechas o extremas derechas. Eso quizás persista en el tiempo. Lo otro va a depender, me parece, de los resultados, posiblemente sean variables según los países, pero me parece que puede ser un fenómeno que persista. En este giro a la derecha es muy importante, aunque no lo explica todo, obviamente, pero es muy importante el factor Trump. Se vio en las elecciones argentinas de medio término, donde Trump apoyó directamente a Milei y viene apoyando a todos los candidatos de las derechas, quizás con alguna excepción el caso de Keiko Fujimori, que tiene sus propias características, pero me parece que el resultado en Estados Unidos va a ser muy importante para pensar la supervivencia de estas derechas incluso en el poder, como las vemos ahora, con esa fuerza, ¿no? Y por otro lado, también hay que decir que hay una fuerte polarización y que muchos países ganaron por muy poco margen también. El historiador también comentó que las izquierdas, cuando llegan al poder, a veces se sienten a la defensiva o incluso con falta de inventiva. Y nos relató que en diálogo con Gabriel Boric y líderes uruguayos comentaron sobre estas limitaciones. Me parece muy importante es cómo la izquierda construye una vara moral única frente a los problemas globales, ¿no? Entonces, claramente, si uno pensara en dos cuestiones, la invasión de Ucrania por Rusia y el genocidio en Gaza, hay dos temas que muchas veces se piensan de manera diferente, ¿no? Algunos dicen, bueno, condenamos lo de Gaza, pero justificamos de algún modo lo de Putin por la expansión de la OTAN, etcétera. Otros cuestionan y sancionan a Rusia, pero hacen la vista gorda frente a lo que está pasando en Gaza. Y me parece que una cuestión importante que salió de estos debates, como tener esa vara para que también la izquierda tenga una autoridad moral mucho mayor frente a un orden mundial que está, bueno, crujiendo, ¿no? Por varios motivos. Yo creo que lo que estuvo sobrevolando quizá no se llegó al fondo de eso, pero era la cuestión de cómo qué pasa cuando se llega al gobierno y cómo el Estado funciona, por un lado, como le da cierta potencia a la izquierda para llevar adelante sus reformas, y la izquierda tiene una visión de que hay que tener un Estado presente, etcétera, y el Estado también funciona como una maquinaria burocrática muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en algún momento Boris ha dicho que quizás hubiera sido incluso mejor tener una izquierda, algo a su izquierda más fuerte, ¿no? Que impulsara más, ¿no? Que llevara más adelante esos cambios. Y en el caso de Uruguay es un caso donde, por un lado, se elogia mucho esta capacidad de la izquierda uruguaya para unirse y para ganar elecciones, efectivamente, incluso en contextos hostiles como este, pero por otro lado, también hoy en el Frente Amplio hay bastante desazón frente a la dificultad para impulsar cambios un poquito mayores, una agenda reformista más consistente.
gente, y el propio liderazgo de Yamandu Orsi no entusiasma mucho. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto deja un desafío para Abelardo de la Espriella. En los últimos días, el nuevo mandatario de extrema derecha dijo textualmente que Dios decidió ponerlo en esta prueba tan dura justo en el momento en que inició su mandato. Pero para hacer zoom sobre el terreno, vamos a la ciudad de Pereira, donde el enviado especial de France 24, Rodrigo Sedano, nos amplía esta información. Lo que pueden ver a mis espaldas es el Hotel Victoria de Pereira, un edificio totalmente colapsado que se ha convertido en uno de los íconos de este terremoto. Son más de 60 edificios los que colapsaron aquí en Pereira y en torno a 100 personas muertas, pero hay también más de 100 desaparecidos y más de 9.000 casas que tienen afectaciones en su estructura y que por tanto van a tener que ser derribadas. Ahora mismo, más de una semana después del terremoto, avanzan precisamente los trabajos para ver qué casas son habitables y cuáles no. Pero estos son tan solo cifras de lo material. El problema aquí en Pereira va mucho más allá. Las afectaciones a las personas que se han quedado sin casa, que se han quedado sin trabajo y que ven el futuro con mucha incertidumbre. Saben aquí en Pereira que las consecuencias de este terremoto van a durar meses e incluso años. Los albergues llegaron en ciertos momentos a colapsar, hay gente que ya ha salido de ellos, pero hay gente que también simplemente está durmiendo al aire libre, porque no tiene otro lugar donde ir, porque está recibiendo ayuda de mucha gente que está haciendo ollas comunitarias para que sus vecinos puedan comer y que dicen que es lo más bonito que les ha dejado dentro de todo lo malo esta tragedia. Ese cariño, ese amor que han sentido por parte de Colombia, por parte del extranjero y que les está ayudando mucho más que las propias instituciones. O sea, unas instituciones que están intentando llegar a muchos de los puntos de este terremoto, pero que en algunas ocasiones no lo están consiguiendo y que eso está provocando que algunos de los pereiranos estén empezando a preguntarse también quién les está ayudando y cuándo va a llegar esa ayuda. Va a hacer falta mucha ayuda psicológica también para terminar de entender qué es lo que ha pasado en esta ciudad, porque hay mucha gente que directamente se ha volcado a ayudar, pero todavía no ha sido capaz de asimilar que un terremoto ha arrasado con parte de su ciudad. Llegamos al final de esta edición de Aquí América. En breve volverá a acompañarlos Alejandra Loucau, pero ahora decidimos despedirnos y agradecer a todo el equipo técnico que hicieron posible este programa. Además, agradezco a Maxime Pluminet, Cristian Vargas, Giovanni Agudelo, Rodrigo Sedano y James Martínez. Hasta la próxima.